Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando y se están conectando en este momento a esta página Salud Valle. Sé que quedamos que a las 2, Sí, es muy pero cierto. problemas técnicos es parte de ser la primera vez. Sí, bueno, va a haber algunos errores porque todo lo estamos haciendo en vivo. Y pues primeramente me presento, mi nombre es Pedro Nájera, soy psicólogo de Dirección de Atención a la Salud y pues estamos aquí con cierto nervio iniciando este proyecto, ¿verdad? Aquí mi compañera también nos va a estar acompañando en estos programas. Sí, Adelante. hola, yo soy Paola García y pues justo también soy compañera de Peter y vamos a estar aquí juntos trabajando y platicando con ustedes cada lunes en este horario. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué sientes en este comienzo? La verdad es que yo me siento muy emocionado. Ya habíamos platicado sobre este proyecto, lo Sí. traíamos en pie y la verdad es que hoy que inicia con todo el nervio, esperando que pues haya mucho apoyo de la gente, ¿verdad? Sí. Porque, ajá, bueno, dime. No, o sea, justo que sí, son los nervios de primera vez, Claro. claro, ¿no? O sea, ya habíamos estado aquí en este espacio, pero justo Ujú. hacerlo como en vivo lo hace un poquito diferente, pero es parte del proceso. Pues es que es como te comentaba, platicábamos Pau y yo sobre, hicimos unos de Pruebas. prueba Ajá. y la verdad es que pues no era tanto como esa emoción, ese nervio y hoy que ya hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo, les agradecemos a todos y pues la verdad ya sí es donde se empieza a sentir el nervio, ¿verdad? Así Pero es. es nuestra primera vez, como hoy lo mencionamos, ¿no? Así es, y justo hablando de esas primeras veces, vamos a hablar de estas primeras veces que acudimos a lo mejor a algún servicio médico. Tenemos algunos comentarios o algunas experiencias de quienes nos compartieron su primera vez, para empezar yendo a terapia, ¿no? Porque es el tema que más conocemos. Claro. Entonces creo que justo platicábamos de las veces que hemos ido a terapia nosotros, ya en algún momento si quieren se los contaremos, pero creo que es bonito que justo haya gente que nos esté apoyando y que nos cuente cómo fueron sus primeras veces como en todo este proceso, ¿no? Y rápidamente, amiga, así sabemos que después, posteriormente, vamos a platicar, si quieren, nuestras experiencias, ¿verdad? Pero rápidamente, en una palabra, ¿cómo fue tu primera vez en terapia psicológica? Nerviosa. Nerviosa, perfecto. ¿Tú qué sentiste la primera vez que fuiste a terapia? Negación, la verdad. O sea, yo decía, no, esto para mí no es. Pero ve, hoy psicólogo. Oh, pero eso está ¿Verdad? increíble. Sí, pues bien, a todos los que nos están mirando y nos están acompañando, por favor, mándenos sus preguntas en este primer programa de cómo te fue en esta primera vez en tu terapia psicológica. ¿Fue difícil? ¿Te mandaron? O quizá a lo mejor sabías que necesitabas ir a terapia, pero algunas veces las ideas... ¿Cómo buscaste la ayuda? Exacto, Y también. no solo de terapia, o sea, de cualquier servicio médico. Acuérdense que nosotros somos este apoyo integral, entonces cualquier servicio médico, cómo fue el querer ir, por ejemplo, por primera vez a lo mejor al nutriólogo, a lo mejor al dental, que muchos le tenemos o le teníamos miedo a ir Mucho al temor, la dentista. verdad. Sí, es que no. Yo luego me volví cliente del odontólogo, pero ya era siempre con miedito. Amiga? Exacto. Sí, Y vas con el que ya te sentiste cómodo, ¿no? claro. Entonces justo hay que intentar como cuéntenos sus experiencias y si tienen alguna duda también pueden irla preguntando. Claro, Entonces, ahorita decías algo bien importante, amiga. Como algunas veces ir al odontólogo pareciera ser que ya existe cierto temor, sí. pero ¿será lo mismo ir a un odontólogo, a un nutriólogo? Siento que baja el nivel de ansiedad, el nivel de Yo creo temor. que depende, amigo. Porque, por Ajá, ejemplo, ¿no? En México tenemos mucho esta cultura de dietas. O sea, tenemos mucho esta cultura de el peso, ¿no? De estarnos claro. pesando constantemente desde que somos chiquitos, desde que somos niñas, niños. Entonces, en ese sentido, no lo sé, pero la primera vez que yo fui al nutriólogo también estaba como muy nerviosa. O sea, muy ansiosa, no sabía qué me iban a decir, no sabía ni cómo era ese proceso. Entonces creo que también depende mucho de no sé, tu experiencia de vida, de lo que De la de tus información propias que te dan, creencias y de la claro, información que tienes, porque también recordemos que la verdad es que no tenemos una cultura tan cool de claro. autocuidado, ¿no? Y de Sí, cuidado. Entonces, ¿qué te parece si empezamos justo con la claro. experiencia que nos mandaron?
que nos mandó una chica para que... ¿Tú primero entonces o yo No, primero? tú. Ok, bien. Pues sí, el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes cómo es esa primera experiencia de ir al psicólogo, ¿verdad? Nos comparte un chico, dice, la primera vez que quise ir a terapia fue en la prepa. Yo no sabía qué hacer, estaba teniendo muchos problemas y sabía que la forma en la que los estaba resolviendo no era la más adecuada. Siempre iba fuera de los consultorios de la prepa, cuando ya no soportaba lo que sentía, pero como lloraba mucho, nunca tocaba la puerta y me quedaba sentada afuera. Me daba pena y miedo porque pensaba que mis problemas eran muy tontos y que seguro yo exageraba, así que siempre me terminaba yendo. Cuando al fin logré ir fue hasta la universidad, cuando ya estaba estudiando psicología. Sabía con más razón que tenía que ir, del mismo modo que daba miedo. Por eso, sabiendo que era algo a lo que me iba a dedicar, también me daba curiosidad saber cómo era y al mismo tiempo me daba pena porque tenía la idea de que por estar estudiando la carrera ya debería saber cómo resolver mis problemas. A partir de ahí ya me fue más fácil identificar cuándo es que necesito apoyo y ahora que ya tengo psicología, psicóloga de confianza, ya no siento miedo o pena como al principio. Oye, qué experiencia, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, ella, ¿no? Comenta Ella. que desde el principio ella sabía que quería en la prepa, pero lo que te decía, creo que sí tiene mucho que ver esta cuestión. Sí, imagínate, ¿no? ¿Cada cuánto vamos al médico? O sea, hasta que te sientes muy mal, no te haces chequeos constantes, no es como Claro. que tus papás te programen tu cita a lo mejor en pediatría, ¿no? Porque en la prepa todavía somos menores de edad. Ahora, esta parte de tener que ir con alguien desconocido, a lo mejor sabes a qué se dedica, pero no sabes cómo va a ser. Ok. Y tienes que ir, eso me llama mucho la atención lo que decía, ¿no? Que se quedaba fuera del consultorio y lloraba porque sabía que necesitaba la ayuda, pero ni siquiera era que ya tuviera una cita. O sea, era como el hecho de, solo voy a pedir informes, pero no puedo pasar a Pero pedir no informes. paso. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí también existen mecanismos de defensa, ¿no? A pesar de que ella ya sabía, también minimizaba su sentir como de, no quiero contar mis problemas porque No son tan graves. no son tan graves, como decía ella, pareciera ser que son tontos, y entonces eso no le permitía asistir, se quedaba fuera. Entonces, hasta la universidad, sí, Afuera llorando. llorando, ajá. Fíjate cómo deja pasar tanto tiempo y cómo algunas veces esto que pasa con esta chica también lo reflejamos no nada más en terapia psicológica, sino también cuando vamos, decías, al médico. Nos esperamos hasta que nos sentimos muy mal, cuando sentimos que ya es necesario. Que ya no aguantas el dolor. Sí, claro. Ajá. ¿No? Y así lo mismo con una muela que te duele, lo mismo a lo mejor con nuestro peso. Cuando realmente ya nos está causando un problema, Sí. es cuando nos lleva a movernos, a buscar esa ayuda, ese apoyo, ¿verdad? Y pues bueno, ella dice que hasta que estudió psicología, imagínate cuánto tiempo algunas veces lo dejamos y hasta que lo ve ya necesario, dice, porque pues yo también estaba estudiando psicología, ¿no? Y que ya conoces un poquito más, ¿no? Y dices, sí, esto es parte de, o sea, como que empiezas a normalizar. Yo creo que algo bien importante de esta experiencia es que si tú ya te la pasas llorando por algo, aunque creas que es tonto, es solo el síntoma, ¿no? Claro. O sea, aquí ya, ¿no? Como psicólogos podemos decir que es solo el síntoma, pero creo que si algo ya te está haciendo llorar tan constantemente, es necesario que acudas a un servicio, que vayas con algún terapeuta, a lo mejor, no sé, puede ser algún psicólogo en la escuela, ¿no? A lo mejor los orientadores, que son los que tienes como Derivan. muy, muy cerca y que los orientadores pueden decirte a dónde puedes acudir. Claro. O con alguien de confianza, sobre todo alguien mayor que pueda decir, no sé, a veces hablar con tus papás y decirle, oye, tu hijo necesita ir a terapia, ¿no? Porque a veces los papás no lo notan, y no lo notan porque no quieran, sino porque también tienen sus propios problemas, sus propias situaciones, y les cuesta trabajo notarlo. De hecho, ahorita lo que estabas diciendo sí es bien importante, cómo a lo mejor no sabemos
a dónde dirigirnos, pero sí es importante ir directamente con un profesional de la salud, ya sea médico, ya sea nutriólogo, ya sea odontólogo. Algunas veces ellos tienen las herramientas necesarias para saber qué es lo que está pasando y derivar directamente a psicología. Sí, te dicen, ¿no? Oye, o sea, si estás mal, a lo mejor la gastritis o Ok. la colitis Ah, nerviosa, sí, o no, sea pues claro. y es como de, ok, sí te doy el medicamento, pero Ujú. necesito que vayas a terapia. O me siento muy cansada, cansado, no puedo dormir, que esos son síntomas que es importante que tomen en cuenta. Cuando ya llevas un buen rato sin poder dormir, cuando te sientes muy cansada, cansado, y podemos ir al médico y estamos de nuestros estudios bien, ahí es cuando te dicen como ve a terapia, ¿no? Sí, claro. Y Ese es pues bueno. nos gustaría también saber ustedes qué opinan, a todos aquellos que nos están mirando, qué piensan, si tienen alguna pregunta. Y pues es importante saber también porque este programa está hecho para todos ustedes, porque la idea también es abordar temas diferentes, no nada más de psicología, vamos a tener otros invitados, médicos, nutriólogos, somos un programa muy integral, amiga, Así ¿verdad? es, que esa es la idea, ¿no? Que sea Claro. que justo les podamos dar como un tratamiento integral y aquí sobre todo desestigmatizar esta parte de la salud en general y Ok. sobre todo de la salud mental. Por ejemplo, aquí tenemos otra experiencia A ver. y la voy a leer porque justo habla de esto, ¿no? La primera vez que fui a terapia fue por recomendación de familia. En muchas ocasiones hay cosas que nos sobrepasan, afectando y dándole un giro total a nuestra vida. Una mala racha puede desencadenar un sinfín de sentimientos negativos con los que se intenta luchar día a día. En ocasiones logramos reprimirlos y creemos que eso está bien, pero el golpe es más duro tiempo después, cuando esos sentimientos salen nuevamente y nos consumen con mayor fuerza. Lo peor viene cuando se empiezan a ser más evidentes y empezamos a arrastrar a quienes nos rodean y a quienes amamos a este círculo de sufrimiento. Es complicado tomar la decisión de ir a terapia, ya que en muchas ocasiones por cuestiones de crianza o razones sociales te detienes por el qué dirán, aunado a la idea de decir no estoy loco, que aunque sonara cliché, en el fondo es lo que terminas pensando. De igual manera viene el tema económico, ya que en ocasiones priorizamos otro tipo de gastos sin darnos cuenta de que estamos dejando de lado lo fundamental, nuestra salud mental. Después viene la parte de buscar con quién atenderte, las dudas y el temor a ser juzgados, la desconfianza de contarle a un desconocido lo que nos aqueja, lo que sentimos o lo que pensamos. Si bien es complicado, al final, cuando se toma la decisión de acudir a terapia, encontrando un profesional con el que estemos cómodos, resulta ser muy liberador. Hablar de aquello que no podemos decir en muchas ocasiones, trabajar en eso que probablemente no sabíamos que teníamos, encontrar el punto de partida de cada situación que nos rodea en la cabeza. Justo, ¿no? Creo que ¿Cómo? toca varias Ut, cosas como bien interesantes. muchas cosas. Ajá. Fíjate que me llama mucho la atención. Algunas veces yo lo hablo en consulta, ¿no? Cómo somos como esta olla express, donde vamos metiendo todo eso que no estoy dispuesto a hablar, que no estoy dispuesto a expresar y que muchas veces nos lleva a reprimir, lo que Sí. decía, ¿no? Y que en un momento dado ya esta olla express se llena y Y tiene que basta ya. liberar. Ajá. ¿Y en qué libera? Nosotros utilizamos un término, somatizamos Ujú. físicamente, ¿no? O sea, el cuerpo habla de una emoción y esta emoción, si no la liberamos, empieza el cuerpo a enfermar. Y entonces, otro tema que me llama mucho la atención es la economía. Sí. ¿Cómo pensamos que la terapia psicológica es cara? ¿Por qué pasará esto, Porque Pau? la realidad, amigo, es que sí es cara. O Ujú. sea, no sé cuánto, por ejemplo, yo he ido a terapia y mi terapeuta cobra 600 pesos. Ok. Mi ex terapeuta, ¿no? Ujú. Actualmente a la otra cobra 350 y eso depende mucho de las especialidades, del modelo que tenga. Eh, Ambas son muy buenas, Ok. Ujú. ambas las recomiendo mucho, pero cada una me ha ayudado en algo distinto. Entonces, creo que sí, el tema es que sí llega a ser caro. O Ok. sea, no en todos lados, pero sí es caro. Pensémoslo en justo cuánto quieres que esté una sesión, 200 pesos. ¿Cuánto es Ujú. al mes?
800 pesos. Y si hay pesos. personas que ganan 1,500 a la 3,000 pesos a la quincena o al mes. Ya se empieza a convertir en un problema de sí quiero asistir, pero ahora no puedo. Por esa razón es bien importante recordarles a toda la población de aquí de Valle de Chalco que tenemos terapia psicológica gratuita en Dirección de Atención a la Salud. Y no nada más eso, sino también tenemos consulta médica y consulta nutricional totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque nosotros de Dirección de Atención a la Salud nos estamos comprometiendo a dar una atención integral y que sobre todo pues no se cobre nada, amiga. En verdad que este apoyo está súper bien porque como este caso que nos acabas de compartir, pues ahí está la solución, ¿no? Y no nada más sería en terapia, sino nutrición y medicina, que es bien importante. Eso está muy padre, pero justo creo que sí es un tema porque no se da en todos lados. Sí hay fundaciones, y ahí eso es importante para todos que lo sepan, que por ejemplo, si no son de Valle de Chalco, si son de otro estado, puedan buscar fundaciones que tengan la terapia. A lo mejor no va a salir gratis, pero sí te cobran 50 pesos, 100 pesos, que es un poquito más accesible. Busquen con fundaciones, ¿no? Por ejemplo, en Los Reyes hay una que se llama Ciudad Retoño y dan terapia psicológica y te cobran creo que de 50 a 100 pesos. Perfecto. Entonces, en ese sentido, me parece bien importante porque nos ayuda a que la salud mental siga como brindándose a toda la población, no solo a un sector muy privilegiado, ¿no? Porque la realidad es que muchos no van a terapia justo por estos estigmas. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué me va a dar? Esto me parece increíble porque decía, ¿no? Estoy loco, es que no estoy loco. Y que decía, o sea, sé que no es así, pero es tanto que te lo dicen, no es tanto que lo comentan allá afuera, que te la acabas creyendo. Fíjate que pasa algo aquí bien chistoso y de hecho nos acaban de hacer una pregunta y lo voy a relacionar con lo que estás diciendo. Dice la pregunta, yo tengo miedo de ir a terapia, siento que no podría soltar lo que he pasado por la vida. ¿Qué podría hacer para poder acudir a una consulta sin sentir este miedo? Esto que estábamos mencionando, ¿no? Como muchas veces nos enfrentamos primeramente al tabú de que no quiero ir a terapia porque no estoy loco, ¿no? O porque mis papás me dicen que eso lo puedes superar, eso lo puedes pasar. Ni es para tanto, yo sufrí más. Claro, a mí me fue peor. muy cierto, ¿no? Pero algo que sí me gustaría contestarle a esta pregunta es algo bien importante. Para perder el temor, creo que tenemos una gran responsabilidad con nuestros pacientes. Primero, inspirar esa confianza, inspirar esa seguridad que necesitan ellos para apapacharlos, acogerlos y que se sientan muy seguros en ese espacio que vamos a otorgar con todo respeto a escuchar su historia, ¿verdad? Sí. Y entonces desde esa parte creo que va bajando el temor. Va bajando el temor porque algunas veces por este temor, este miedo, no van a terapia. Así es. Y creo que es importante también decirles que un terapeuta nunca debe juzgarlos. Y si se sienten juzgadas o juzgados, lo ideal en esta asertividad es decir, ¿no? ¿Sabes qué? Sí me sentí un poquito juzgada o juzgado con este comentario porque estamos brindando un servicio y sí podemos, como también nosotros, si hablamos de esto, tenemos la capacidad para comprender y yo misma identificar por qué estoy a lo mejor haciendo sentir a la persona juzgada. Y en este caso, justo, creo que algo bien importante que decías del temor o del miedo, el miedo es completamente natural. Sí. ¿No? Es un mecanismo, que es una emoción que nos ayuda a identificar que algo está ocurriendo y que puedo sentirme mal al hacerlo. Okay. O que me puede generar mucho... Ajá, es un estado de alerta. Perfecto, entonces, sí. El miedo es completamente natural. No tenemos... Hay veces que lo decimos, hay que hacerlo aunque sea con miedo, ¿vale? Porque sé que me va a ayudar. El miedo va a estar presente. Solo tienes que dar el pasito para hacer la llamada y hacer tu cita, para acudir ese día, y eso te va a ayudar muchísimo a poder empezar un proceso. Y ojo, a veces no hacemos match con nuestro primer terapeuta, no pasa nada, a eso iba. Es completamente normal. Más bien se trata de poder como
identificar también yo, ok, no me siento tan cómoda, puedo buscar a alguien más. ¿Con qué tendrá que ver? ¿Es algo que me dijo? ¿Soy yo que no puedo como aperturar un poquito, que no puedo hablar de lo que me está pasando? Ok, y fíjate que también algo que me gusta transmitirle a mis pacientes es esto, ¿no? En esta primera sesión, que no se sientan comprometidos a que vivas un proceso psicológico con uno, ¿no? Que llegan, cuando llegan. Que si ellos se sienten en la comodidad y en la confianza, pueden seguir su proceso. Pero siempre les dejo una primer tarea y bueno, les dejo como su primer tarea de piensa si te gustaría pasar un proceso conmigo o si gustas un proceso con una chica, ¿no? Con una psicóloga. ¿Por qué? Porque ahí también les damos la apertura a que ellos puedan elegir, ¿no? Elegir con la libertad. Y yo siempre también pienso, esto es como ir al doctor. Cuando vas con un doctor y dices, no, es que ese doctor sí me cura, es que ese doctor sí me atiende re bien, ¿no? O sea, es porque ya tenemos esa confianza de decir, no, yo por eso voy con ese doctor. Así sí, me espere 4 horas, pero es el que me... Ahí me quedó. Ajá, es el que me atiende súper bien, ¿no? Y entonces es lo mismo en terapia, chicos, chicas, personas adultas. Elige a un psicólogo que realmente te haga inspirar esa confianza, esa seguridad. El espacio también es bien importante. Por esa razón, pues la invitación a que se permitan vivir esta primera experiencia. Porque si no se vive en la primera experiencia, ¿cómo vas a saber qué es ir a terapia psicológica, ¿no? Así es. No, y sobre todo, yo siempre les digo, hay como temas entre nosotros que justo no podemos como a veces trabajar, ¿no? Para mí el tema de adicciones. Yo no estoy especializada en eso, no he estudiado a profundidad sobre eso. Entonces también es parte de cada terapeuta o cada psicóloga, psicólogo, decir hasta dónde puede trabajar con la persona. Porque tú lo sabrás, hay mucha gente que sí tiene algún tipo de adicción, pero no lo refiere, viene por un problema emocional. Y cuando yo me doy cuenta de que sí hay un tema de adicción, es mi deber acompañarlo a encontrar a alguien, a un terapeuta que pueda darle este acompañamiento más especializado, porque yo no le voy a ayudar. O sea, yo le puedo ayudar con algo, pero ya en eso ya no. Sí, fíjate que acabas de abordar otro tema bien importante. De hecho, nos están haciendo una pregunta con respecto a esto que estabas diciendo. Dice la pregunta, ¿con quién me puedo dirigir si estoy pasando por una pérdida y me siento deprimida? Exacto, y justo lo que decías, ¿no? Normalmente cuando llegamos a tener una pérdida, tenemos que ir con un psicólogo tanatólogo o que sepa manejar duelos. ¿Por qué razón? Porque enfrentarse ante un duelo es difícil primero que nada entender y necesitamos el marco teórico de saber qué es esta pérdida, por qué me siento así, en qué facetas del duelo voy a pasar, ¿no? Y entonces, por esa razón es bien importante, respondiendo a esta pregunta, hay que dirigirnos con un tanatólogo o con un psicólogo que te dé este acompañamiento en duelos, ¿verdad? O sea, algunas veces los tanatólogos pues, también están muy saturados, por esa razón es importante que se dé este acompañamiento de duelo para que puedan resolver. ¿Alguna vez te has enfrentado a una pérdida, amiga? ¿Yo? Ajá. Sí, claro. Claro, siempre, claro. ¿Verdad? ¡Ay, qué triste, amiga! Porque es que aparte es, pero no solo cuando, bueno, hay que desglosar esta parte de la pérdida, ¿no? Porque no es solo cuando fallece alguien. Hay que ir a lo mejor con un tanatólogo o con alguien especializado en duelo cuando terminamos a lo mejor una relación. Y puede ser hasta una relación amorosa o de amistad que nos impacte mucho. Claro. Entonces, en esos momentos también atraviesas por un duelo. O cuando te peleas muy fuerte con alguien y de plano el vínculo se corta. O sea, sea el vínculo que sea, es un duelo, ¿no? Cuando perdemos una casa, cuando fallece un animal al que queremos mucho, ¿no? Que a veces no le damos la importancia, pero los animalitos en muchas ocasiones se convierten en nuestro soporte emocional. Porque cuánta gente deprimida, no sé si te ha llegado, que dice, que no tenía, o sea, estaban deprimidos, no querían comer, no querían levantarse, pero llegó, no sé, un perrito, un gatito a su vida
Y entonces cambian hay las que darle de cosas. comer, hay que bañarlo, hay que sacarlo aunque sea del baño. Entonces Claro. ellos los levantan o las levantan. Entonces cuando fallece, la gente no le da a veces la importancia que debiera, cuando en realidad son un pilar para muchas personas. Sí, claro. Entonces sí, justo creo que en esta cuestión de duelo identificar que no es solo cuando perdemos o cuando un familiar fallece, sino cuando termina el vínculo con alguien o cuando perdemos algo, hasta algo, un objeto que Sí. llega a ser muy valioso para nosotros. De hecho, cuando algunas veces nos llegan a asaltar, nos quitan nuestras pertenencias y también se enfrenta a un duelo y que muchas veces pareciera ser que lo normalizamos. Empezamos a normalizar, pues ya me robaron mi teléfono que tanto Mi quería, trabajo, que tanto estuve trabajo me ahorrando costó. para poderlo comprar y como que pues ya me lo quitaron y ahora ya ni modo, ¿no? Normalizamos esa pérdida, pero en realidad ahí también se genera un duelo y que muchas veces no lo trabajamos. ¿Cómo trabajar un duelo, no? Y por eso necesitamos especialistas. Aquí, por Exacto. ejemplo, tengo dos preguntas bien Perfecto. interesantes, A ver, ¿va? Una, échalas. Manden sus preguntas, por favor. ¿puedo durar más de 2 años en terapia? Mm, O sea, y es que eso es importante porque muchos van a decir, sí se puede, ok, porque hay gente que ha estado y que te cuenta que ha estado hasta 10 años en terapia, claro. ¿no? O toda su vida, ¿tú qué piensas? Pues mira, tiene que ver también mucho desde los enfoques, ¿verdad? Porque aquí ya vamos a entrar en otras cuestiones. La verdad es que yo sí vivo procesos largos, ¿verdad? Porque sí, bueno, van saliendo dentro de terapia, pero desde el área cognitivo-conductual empiezo también a mirar algunos casos que pueden salir rápido, ¿no? Todo depende del tema con el que llegue la persona. Y ¿Tú qué lo que se piensas de vaya eso? desarrollando. Sí, claro. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que depende mucho del tema, o sea, de por qué están llegando. Hay temas que pueden trabajarse rápido, como esta cuestión a veces de hábitos o con los niños, en esta cuestión a lo mejor de crianza, donde hay que hacer como hay que hacer un trabajo conductual de reforzamiento, ¿no? Y demás, pero hay temas que son más complejos. Yo, personalmente, Ok, amiga, no te creo preocupes. que 1 o 2 años, creo que todavía 2 años me parece mucho, Ok. sobre todo porque creo que pueden las personas llegar a generar dependencia hacia sus psicólogos. Y, por ejemplo, para mí es bien importante decir que yo te doy herramientas, pero tú las aplicas. Exacto. Y tú decides cuándo aplicarlas y tú decides si las aplicas. Yo te las doy, ¿vale? Y mi chamba es reforzarte que las apliques. Y también Exacto. recordarte que las apliques y reforzarte cuando las estás aplicando. Creo que 2 años a veces se llega a ser rutinario o hay personas que llegan y ya solo quieren platicar. O sea, que en Perfecto. realidad ya no hay mucho que resolver Ok, o ya no hay muy que bien. resolver. Creo que ese es un indicador para poder decir que la persona tiene que darse de alta. Y ojo, eso nos toca a nosotros como psicólogos, no a la Exacto. persona, porque la persona se siente cómoda. Entonces, Exacto. y tú también como psicólogo te llegas a sentir cómoda con la persona. Sí, la verdad es que sí ha pasado, Sí amiga. La verdad me pasa. ha pasado con algunos Sí. pacientes, ¿eh? Sí, y por eso es importante que siempre pues se pueda preguntar, oye, ¿cuándo me vas a dar de alta? ¿Cómo voy en mi proceso? Con esa libertad. Justo. ¿Cómo vamos en estos procesos sobre todo, no? O sea, Claro. ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo puedo preguntarle a mi terapeuta? Así. O sea, así como te nazca y de acuerdo a la confianza que tú tengas con él o con ella, es como lo debes hacer. ¿Vale? ¿Qué crees? ¿Tu pregunta o mi pregunta? Tengo otra. Va, órale, ¿Va? órale, pues. ¿Qué tabús deberíamos quitarnos para acudir por primera vez a consulta psicológica? Mira, puedo también leer esta pregunta porque creo que tienen que ver ambas. Mira, A ver. hay otra pregunta que se relaciona con esto. ¿Qué factores sociales son los que influyen en nuestra salud mental? O sea, tabús y factores, sociales tienen que ver. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una sociedad donde, bueno, nos enfrentamos ante la situación de que la terapia psicológica no existe, lo que decíamos hace rato. ¿Por qué razón o por qué voy a hablar de mis problemas ante alguien que no conozco?
¿no? Eso ya es un factor social Sí, no lo que hablo te ni con mi impide. mamá, ¿no? Sí, claro. Muchos lo dicen. Sí, o sea, si yo ni le cuento eso a mi mamá, ¿o por qué voy a recibir otra cosa? Un consejo, Consejos. ¿no? O sea, en realidad los psicólogos no somos consejeros. Somos, ¿qué, amiga? Damos herramientas. Y damos sugerencias también, Ajá. ¿no? De acuerdo a la situación, podemos dar sugerencias, podemos dar y damos herramientas para que tú puedas resolver. Que es lo que les Ok. digo, o sea, es que tú estás 1 hora, 50 minutos, una vez a la semana. O sea, solo Exacto. estás 50 minutos a la semana con esa persona o cada 15 días. Entonces, como tal, no, el consejo no te va a durar, ¿no? La herramienta sí. Y ahí es donde tiene que entrar esta parte de tú recordar y practicar tus herramientas y habilidades para poder salir de Claro, eso, ¿no? exacto. Por esa razón, va a haber muchos factores. Aquí lo importante es permitirnos, como decíamos hace rato, vivir la experiencia Ujú. para ver si los factores sociedad es lo que la sociedad nos decía o es bien diferente, ¿verdad? Ujú. Pero hasta que nos animemos a vivir esa experiencia, vamos a tener nuestro propio criterio, ¿verdad? De mirar, a ver si fue como me decía mis amigos, mis papás, mis tíos, O no, o y no. que en la mayoría decimos, no, no fue así. Y Exacto. justo, creo que estos tabús son mucho esta parte económica, a veces que es para ricos, Por moda también he por escuchado, moda, ajá, por ¿no? moda, o que por todo ya se sienten mal. Y era lo que les decía. Creo que hay cosas que siempre nos van a hacer sentir mal, pero depende mucho de qué tan frecuente sea. Claro. Y que, ojo, es más fácil resolver algo cuando está así de chiquito que Ajá. cuando ya es muy grande o que cuando ya es muy intenso. Entonces, Exacto, si también. apenas me estoy sintiendo mal, creo que es buen momento para acudir. Y dentro de estos tabús es complicado porque los vamos a tener, pero lo mismo que con el miedo, ¿no? Aventarte a hacerlo a pesar de que tengas miedo. Perfecto. No sé tú qué piensas. Pues, hijo. Tengo otra, mira. A ver. Mira, Gracias ¿cómo por sus podemos? preguntas. Perdón, amiga, pero muchas gracias por sus preguntas. Esto es lo que queremos. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo podemos decirle a un amigo que debe de tomar terapia sin que se sienta mal, es decir, atacada? Eso es bueno, porque a veces sí pasa, ¿no? Que, Sí, por ejemplo, claro. tenemos, bueno, ¿no? Yo voy a terapia y tengo un amigo que, híjole, ya me di cuenta que lo necesita, pero cuando yo le digo que voy a terapia, es ¿Qué te como, dice? ¿y para qué vas? ¿Para qué gastas tu dinero? ¿Para qué gastas tu Otro dinero? factor social, ¿no? Otro O sea, factor, ajá. Entonces, ¿ahí cómo le dirías? ¿yo qué le diría? Hijo, mira, yo manejo algo bien importante dentro de terapia. Algunos valores que tenemos que reforzar y siempre se los digo en el encuadre, el respeto. ¿Por qué razón? Porque siempre que les digo vas a venir aquí a platicar sobre tu vida y cuando vayas viendo avances, creo que mereces un respeto a este proceso. Yo siempre les digo, ¿permitirías que alguien venga y tire tu proceso? Que alguien te diga, no estás bien, o sea, y entonces es como brindarle ese respeto a tu proceso terapéutico. Y cuando respetas ese proceso, lo cuidas. No permites que una persona te venga y te diga, ¿para qué eso, no? Entonces, por esa razón, creo que es bien importante este tema del respeto. ¿Tú qué le dirías, amiga? A un amigo que necesita ir a terapia, es que sí pasa que a veces tú te das cuenta de que... Creo que si te das cuenta de que necesita ir a terapia es porque tus charlas como amigo ya no están siendo funcionales para él. Exacto, también. Porque, de nuevo, una charla de amigos es, sí te doy consejos, Claro. pero ¿qué es un consejo? Viene desde mi perspectiva, desde mi historia de vida y desde mis creencias. Y yo te voy a decir lo que a mí me funciona o lo que me ha funcionado. Pero en terapia no. En terapia te ayudan a ver justo toda tu historia de vida o parte de tu historia de vida e identificar cómo puedes modificar a través de ti, no a través de lo que el terapeuta cree, ¿no? O que te diga o que que es. te diga que es. Claro. Entonces yo creo que yo le diría a mi amigo, necesitas ir a terapia. No, creo que necesitas ayuda. Ir a terapia. No, o sea, justo desde esta parte que comentabas del respeto, decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo le dirías respetuosamente? Platicamos. Oye, noto que cuando me cuentas cosas,
ahí me quedo como en blanco y ya no sé qué decirte. Creo Ok. que necesitarías ir con una persona o que podrías ir con una persona que te ayude, porque son temas que ni yo entiendo o no puedo comprenderte porque no he vivido. Y que te contestara, ay, no, gracias. Ella Pensé le que eres mi diría, amiga. bueno, sí soy tu amiga, por eso te lo digo. Ah, Pero hay como quieras. No, o sea, le diría justo eso, ¿no? Como de, ok, entiendo que no quieras ir, yo te puedo decir que a mí me ha servido, que a mí me ha funcionado, te mando el contacto, yo le mandaría el contacto y le diría, ay, cuando tú quieras. ¿y qué pasaría, atendiendo otra pregunta que nos hicieron ahorita, qué pasaría si yo como tu amigo te digo, ¿y cuánto va a durar esto que me dices que necesito? ¿Me preguntas como persona o como psicóloga? No, como tu amigo, o sea, imagínate que somos amigos. Sí, que no soy psicóloga. Sí, porque mira, la pregunta va enfocada a ¿cuánto dura un duelo? O sea, yo como amigo, tal vez tú me dices, amigo, necesitas este apoyo, ¿no? Yo te digo, bueno, sí, pero quiero que me digas cuánto dura, porque tú ya tienes la experiencia. Pues es que yo fui por otras cosas. Ok, Yo te diría, yo muy fui por bien. otras cosas. Entonces creo que más bien deberías, cuando vayas, puedes preguntarle a tu terapeuta. Exacto, muy bien, Puedes sí. preguntarle a él y él más o menos viéndote sabrá o a lo mejor no sabe porque en realidad pueden salir más cosas. Sí, claro. Pues normalmente aquí la pregunta es ¿cuánto puede durar un duelo? Realmente no podemos definir cuánto es lo que puede durar un duelo. Todo depende de la persona y del psicólogo en el trabajo dentro del consultorio, ¿verdad? Porque yo siempre abordo el tema de la resignificación en un duelo. Cuando la persona aprende a resignificar, pareciera ser que ya la estamos preparando para la vida y dejar este duelo si no superado, sino más bien abordarlo desde otra perspectiva, amiga. Que ya no duela tanto, ¿verdad? Porque siempre va a estar presente, pero ya no va a doler tanto a la hora de hablar de esa pérdida. Así es. Yo trabajo, por ejemplo, con aceptación y compromiso, ¿no? Perfecto. Que es esta parte de aceptar radicalmente, que es una herramienta y que hay que desarrollarla. Entonces, en ese proceso es diferente también en niños, es diferente en adultos, Exacto. ¿no? O sea, depende mucho. La verdad es que depende mucho y más bien su terapeuta, conforme los vaya conociendo, es conforme les va a ir diciendo más o menos cuánto. Ahora, ¿te parece si terminamos con una pregunta? Yo te quería hacer una pregunta antes de terminar. Es que dijiste algo que también es importante. Imagínate que tú atiendes duelos de niños y que yo perdí algo. ¿Tú me puedes atender porque abordas este tema de duelo en niños o tengo que ir con una persona que atienda duelo en adultos? ¿Qué Pues pasa? es que si te especializas en niños, creo que las herramientas, bueno, a mí me funcionan las herramientas que son para niños. Y no digo a mí como psicóloga, o sea, a mí como persona, Okay, las muy bien. herramientas que a veces practico con niños, a mí me dan mucha más calma que algunas que practico con adultos. A mí, por ejemplo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, yo, más bien, yo como terapeuta, si solo me dedico a niños, no lo dejaría, solo lo dejaría en niños, pero buscaría quien te apoye como adulto. Perfecto. Yo. Entonces, ¿tú qué piensas? Pues mira, a mí también algunas veces me ayudan mucho los ejercicios de niños, aunque yo no atiendo niños, ¿verdad? Pero en realidad sí como que buscaría este tema de un psicólogo que atienda duelos para adultos, ¿verdad? Sí, porque sí tiene su diferencia, pero también tiene que ver mucho con el terapeuta, ¿verdad? Así es. Ok, amiga, pasamos a tu pregunta ya ¿Sí? para empezar a... Porque tenemos una invitada especial. Ah, ¿en serio? Ah, carajo. Que nos va a deleitar con su bello rostro. Muy bien. Ok, si nosotros asistimos a terapia, ¿nuestra familia debe de ir? Ay, qué difícil. Depende del modelo, ¿no? Depende del modelo, también depende del terapeuta, depende también del enfoque, porque si bien decías, si es un enfoque diferente, tú ya irás mirando si vas abordando también a integrantes de la familia. Yo en verdad sí algunas veces incluyo a los integrantes, no sé, de un adolescente, ¿no? Claro. O también de un adulto, si tiene que ver con una pareja, también lo integro, ¿no? O sea, en realidad el respeto a su sesión, pero siempre pido como ese permiso. ¿Te gustaría que pudiera presentarse? Entonces, la verdad es que yo sí integro a la familia. ¿Tú qué piensas? Yo para modificación conductual no atiendo si no entran los papás.
o sea, si no están presentes los papás como en el proceso. O sea, no que entren a fuerza con el niño en ese momento. O sea, veo a la persona y doy herramientas a los papás. Entonces, yo así lo manejo con niños y adolescentes. Con adultos es más complejo, porque ahí sí se les puede hacer la invitación, pero no nos detenemos porque mamá o papá no quiera ir. Ok. ¿No? O sea, en ese sentido puede ser un joven de 21, 22 años, ya eres mayor de edad, tu papá no tiene que venir contigo, tu mamá no tiene que venir contigo, a diferencia de un niño o de un adulto, pero se le puede hacer la invitación. Perfecto. Y si eso no funciona, buscamos herramientas para que tú puedas acercarte sin el espacio terapéutico o trabajamos con lo que se pueda. Porque no podemos, con lo que hay, porque no podemos detener el proceso de una persona porque su familia no quiere acudir. Muy bien, pues a todos los que nos están escuchando, mirando, no sé si hayan quedado algunas preguntas en el aire, si haya más dudas. Todos los lunes vamos a estar aquí en esta transmisión a las 2 de la tarde. Hoy se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, les queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción, Dianita, Lupita, Robles, de este lado. Reinita, Dulce, que están ahí al tiro. Les agradecemos mucho de todo corazón que nos hayan hecho posible este primera transmisión de nuestro programa Salud Valle. Ojalá y les guste.